Estudia y aprende presenta cómo escribir variantes de un cuento. Escribir variantes de un cuento es algo muy sencillo siguiendo los pasos que vamos a ver en el video, pero antes de escribir la variación del cuento hay algunos conceptos básicos que necesitas conocer sobre lo que es un cuento literario. El cuento literario es concreto, breve, con pocos personajes y normalmente sucede en poquitos escenarios, a diferencia de una novela que es larga, tiene muchos personajes, distintos escenarios y diferentes subtramas. En el cuento la historia se centra en uno o dos personajes. En la novela tenemos el protagonista, pero también tenemos la historia de los demás personajes que lo acompañan. Quizás no todos se cuentan su historia completa, pero sí nos dan subtramas. La ventaja de un cuento es que normalmente se puede leer en una sesión corta, es una lectura de una sola vez, porque son pocas páginas, pero claro que hay cuentos que son un poquito más largos. No crees que todos los cuentos deben de tener 5, 6 o 10 páginas. Hay cuentos de diferentes extensiones, pero todos se pueden terminar en una sola lectura. El cuento es como un golpe de knockout, tiene que impactar y dejarte así de wow. Hay diferentes elementos en un cuento y sobre eso son los que se pueden hacer variantes. Tenemos, por ejemplo, el tiempo. Bueno, dentro del tiempo hay el tiempo en el que se escribió el cuento, o sea, la fecha en la que está situada. Se pudo haber escrito ahorita, pero está situada en el siglo XVIII, XVII. Entonces tenemos la época en la que se ambienta la historia, pero también tenemos la duración del suceso narrado. ¿Cuánto dura el desarrollo del cuento? Puede suceder en un lapso pequeño o puede extenderse un poco más. En un cuento clásico, en los cuentos a los que estamos acostumbrados, pues siempre se estructura el inicio, el desenlace y la conclusión. En los cuentos modernos no, en los cuentos modernos podemos empezar por el final, por la mitad y después regresarnos y hacer juegos en los tiempos. Después tenemos el ambiente, que es el lugar físico en donde se desarrolla la historia. Este aspecto es muy importante porque nos ayuda a darle verosimilitud al acontecimiento de la historia. No necesitamos que el ambiente sea real. Podemos tener un cuento que sucede en Marte, pero ese ambiente, el ambiente de Marte, nos va a permitir que aceptemos la idea de, por ejemplo, que nos están contando un cuento sobre marcianos. O si es un cuento terrorífico, pues también el ambiente en el que está, el castillo embrujado, la casa. Hay un cuento, por ejemplo, de Cortázar que se llama Casa Tomada. Entonces, hay sucesos raros en la casa porque hay alguien que la está invadiendo. Pero no se ve exactamente. El ambiente que nos maneja el autor nos hace sentir esa situación de que algo irreal está pasando, pero lo aceptamos como real en la estructura del cuento. Después tenemos a los personajes. Los personajes en el cuento, como ya te mencioné, suelen ser pocos. El protagonista, el antagonista y alguno que otro que los acompaña. En general tenemos poquitos personajes. En los cuentos clásicos pues están muy diseñados de acuerdo a arquetipos, es decir, a ideas concebidas que ya tenemos de personajes. Por ejemplo, el bueno, la mala, la madre, el padre. Esos son los arquetipos, las ideas que ya tenemos, el arquetipo de el personaje del hombre valiente, el personaje de la mujer que da todo por sus hijos, pueden ser así muy, muy estructurados, pero en los cuentos actuales ya son personajes que tienen más conflictos, que pueden tener, que ya no son solo buenos, pueden tener, como todos los seres humanos, una parte de bondad y una parte no tan buena. Después tenemos la trama, que es el conflicto que mueve la acción del relato. Son los hechos que suceden, que nos hacen interesarnos por lo que está leyendo y es la historia que nos cuentan. Y también está el tema. El tema es la idea principal que quiere mostrar el autor. Usa una historia para hablarnos sobre temas como la violencia, el amor, la curiosidad,
la satisfacción del ser humano, la búsqueda de la libertad. Hay muchos temas. El bien, el actuar bien y las consecuencias de no hacerlo. Entonces, la trama es la historia que nos cuentan y el tema es de qué se trata esa historia. Obviamente tenemos un desenlace que es el final de toda historia y en los cuentos el desenlace es muy importante porque suele ser sorpresivo y te tiene que dejar así impactado. Es ese golpe de knockout de no me imaginé que iba a pasar esto. Ese es el desenlace en los cuentos. Y después tenemos el punto de vista, o sea, quién está narrando la historia, que puede ser un narrador omnisciente en tercera persona, es decir, un narrador que todo lo sabe, que todo lo conoce. Este narrador nos dice qué piensa fulanito, qué le pasa a sutanito, qué está sucediendo aquí, qué sucede acá, porque él conoce todo. Si es un narrador en primera persona, si yo estoy contando mi historia, no puedo saber qué piensa fulanito, porque no soy fulanito. Puedo imaginarme lo que piensa, puedo tratar de entender sus motivaciones, pero no las sé a ciencia cierta. Y obviamente tampoco voy a saber los hechos que no vi. Cuando es un narrador en primera persona, nos cuenta todo desde su punto de vista. Nos cuenta lo que él va viviendo y puede hacerse ideas, hacer inferencias de lo que pasa con los otros personajes sin saberlo a ciencia cierta. También puede haber un narrador semi-omnisciente, es decir, que sabe unas cosas, no sabe todas, y toma el punto de vista de algún personaje y dialoga con el lector a partir de eso. Entonces, para modificar un cuento, ahora sí, para escribir variantes de un cuento, en estos elementos que te acabo de mencionar es donde se van a hacer las modificaciones. Por ejemplo, vamos a tomar un cuento clásico porque es más fácil, todo el mundo lo conoce y así no te pongo a leer cuentos que no conoces. Pero la idea es que hagas estas modificaciones al cuento que te haya indicado tu maestro. Podemos hacer cambios en el punto de vista narrativo. Por ejemplo, si fuera el cuento de Caperucita Roja, lo podemos contar a través de la vista del lobo en lugar de la de Caperucita. Y entonces todo cambia porque para el lobo, él es el bueno. El lobo tiene que comer. A él no le parece mal comerse a las personas porque es su necesidad de alimentarse. Y ya desde ese cambio, desde el simple cambio del punto de vista de quien cuenta el cuento, podemos crear un cuento nuevo. Otro cambio que se puede hacer es en el tiempo en el que sucede la acción. Por ejemplo, en el cuento que te voy a dejar de ejemplo, que es de Blancanieves, esta variante de este cuento lo escribió un alumno de la secundaria también. Entonces, vas a encontrar a lo mejor algunos errores. Te dejo aquí el enlace al artículo en donde está escrito, pero también te lo dejo al final de este video. Este cuento, como te digo, está respetando más o menos la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, pero hace un cambio muy importante porque se ubica en un tiempo más actual. Podemos cambiar el orden de los hechos, entonces puedes empezar a contar el cuento. Cuando cambias el orden de los hechos, obviamente puedes inventar cosas que no sucedieron en el cuento original y a partir de ahí también vas a crear una variante. Puedes cambiar el contexto de la historia, situarlo en otro lugar, en otro momento. Por ejemplo, en lugar de que Hansel y Gretel se pierdan en un bosque, pueden ser unos niños que se pierden en la ciudad y llegan a una casa misteriosa también. También puedes hacer variantes en el tono y puedes convertir un cuento misterioso en un cuento de risa o al revés, darle un toque terrorífico a un cuento que es más relajado. Puedes hacer cambios en los personajes, puedes hacer, por ejemplo, que los héroes no sean tan héroes, quizás. Puedes hacer cambios en las ideas, puedes hacer cambios en el final de la historia y si tiene un final bonito que tenga un final triste. Y pues obviamente puedes hacer cambios en los diálogos y en la manera en la que hablan los personajes. Entonces te dejo con el ejemplo de la variante de Blancanieves y los 7 enanitos. Tú ya conoces el cuento original, a ver qué te parece la otra cara de la historia. Blancanieves, por César Aram Asensio Ruiz.
Hace poco tiempo, en un barrio rico de la Ciudad de México, vivía una niña fresa blanca como la nieve y con labios rojos como una paleta de la rosa. Sus primeros 13 años los vivió estudiando en los colegios más caros de Ciudad de México hasta que su madre falleció en un terrible accidente. Su padre, como buen político, se casó con una actriz de telenovelas para reformar su imagen, pero esta terrible mujer y sus 2 hijas odiaban a Blancanieves y la obligaron a ir a una escuela pública y hacer el quehacer de la casa. La mujer siempre sacaba su iPhone y le hablaba a Siri para preguntarle si ella era la más hermosa de México. Durante 11 años la respuesta fue un rotundo sí, pero un día, Siri, ¿quién es la mujer más bella de México? Tú, pero eso no durará. ¿Pero qué dices? Sí, un día llegará una mujer más bella que tú. ¿Y cómo se llama esa mujer? Blancanieves. La mujer se puso peor que la maldita lisiada y sin dudarlo llamó a un sicario para matar a la joven. El pobre se arrepintió al último minuto y dejó que Blancanieves escapara. Ella huyó en el metro hacia los barrios más pobres de México, donde se encontró una casa muy pequeña. Entró y, cansada por el viaje, se quedó dormida. Lo que no sabía es que la casa era de los 7 enanitos cholos. Estos llegaron en la noche con celulares robados de niños que jugaban Monster Ball Go. ¿Vieron a Blancanieves? Quien al despertar dijo, ¡Oh, por Dios! ¡Son enanitos cholos! Lo siento, no tenía dónde ir y solo vi esta casa y... Tranquila, no hay problema, nosotros también tuvimos que huir de la policía. No, yo no. Ya, esas cosas pasan. Soy el Kevin, y yo el Brian, yo Pepe, yo Guzmán, yo soy el Chico, yo el Chiva Junior y yo el Vicente. En fin, los enanitos aceptaron que se quedara en su casa con la condición de hacerles la comida y el quehacer. Todo iba bien hasta que un día la terrible mujer le preguntó a Siri, Siri, ¿quién es la más bella de México? Lo siento, pero es Blancanieves, contestó Siri. Casi le da el patatús a la terrible mujer. ¿Y en dónde se encuentra? En el sur de Tepito. Vive con 7 enanos cholos. Decidida a terminarlo, se vistió como vendedora y armada con un palo de manzanas acarameladas, salió hacia Tepito. Cuando llegó, se puso a gritar, ¿manzanas acarameladas? Como esta golosina le encantaba a Blancanieves, salió, y para su mala suerte le compró una. Lo que Blancanieves no sabía era que la manzana estaba envenenada. Le dio un mordisco y ¡pum!, cayó en el acto. Los enanos cholos vieron todo esto, sacaron sus pistolas, comenzaron a dispararle a la mujer, que cayó muerta tras un tiro del Brian. Retiraron el cuerpo y lo aventaron a la carretera. Al no querer enterrar a Blancanieves, solo la pusieron en un ataúd de cristal. Un día llegó un niño de papi en su carro del año y al ver a esta pobre quedó encantado y dijo a los enanitos, «Oye, güey, ¿sabes si me puedo llevar esta hermosura?» No, fue nuestra amiga y no pudo terminar porque el niño de papi sacó 10 billetes de 1,000 pesos y dejaron que se llevara a Blancanieves. Al cargar el ataúd se tropezó y esto hizo que el pedazo atorado de la manzana se saliera. Blancanieves volvió en sí y al ver ese niño rico cayó a sus pies, se casaron en la Basílica de Guadalupe y fueron felices por siempre. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, no olvides suscribirte al canal de Estudia y Aprende si es que todavía no lo haces. Visita nuestra web porque tenemos muchos artículos con información para estudiantes de secundaria y prepa. Comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Síguenos en las redes sociales. Por acá te dejo otro video que te puede interesar. Y ya sabes, si tienes dudas, preguntas, comentarios, pues ya sabes en dónde van y trataré de contestar lo más pronto posible. Hasta el próximo video.